Érase un país pobre que nunca podía salir de la pobreza más oscura. Hasta que sus gobernantes, asesorados por gente preparada y bien intencionada, pensaron que firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos sería la solución a nuestros males. Los productos de Estados Unidos nos llegarían sin pagar aranceles, es decir, más baratos. Y a su vez, nuestros productos entrarían a Estados Unidos libres de impuestos, es decir, que se podrían exportar más. Con esto y el esfuerzo de todos, Nicaragua, según ellos, podría al fin dar un salto hacia el progreso. CAFTA representa un puente para el progreso. No hay que tener miedo a cruzarlo y triunfar. Yo lo defino como un buffet de comida, donde te ponemos de lo mejor que haya, pero vos tenés que levantarte e irte a servir. Hay grandes oportunidades para todos. Entonces vos debés saber aprovechar esas oportunidades para que vos podás mejorar tu vida por tu propio esfuerzo. Más allá de la propaganda que nos habla de un país imaginario, el CAFTA o TLC tendría enormes implicaciones sociales y económicas, sobre todo en el campo. Pero hasta hoy nadie nos ha consultado. Nos sobra propaganda y nos falta información. Por eso es importante que sepamos lo que realmente significa el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es tigre suelto contra burro amarrado. Es decir, no es un comercio libre, es un comercio amarrado porque los Estados Unidos pueden meter todos los productos que quieran a Nicaragua, todos los productos industriales, de un solo, y después los productos agrícolas poco a poco, pero los nicaragüenses no podemos enviar todos los productos, ni podemos enviar gente, porque la paran en la frontera, ni podemos mandar productos que compiten con Estados Unidos, como azúcar, como leche, como carne, como fruta. Para ellos, los Estados Unidos nos permiten que metamos un poquito. En el llamado comercio libre siempre prevalece la ley del más fuerte. El presupuesto de una corporación como Ford o Coca-Cola es mucho mayor que el de todos los países centroamericanos juntos. El CAFTA está hecho a la medida de los más poderosos y tratará de igual manera a una transnacional extranjera y a una empresa nacional que apenas se está desarrollando. En esas condiciones, el libre comercio solo significa legalizar la ley del más fuerte. Yo siempre comparo el TLC Nicaragua-Estados Unidos con Rosendo Álvarez y Mike Tyson. Los dos son campeones, nada más que uno pesa 320 libras y el otro pesa 105. Entonces, si vos los encerrás en un mismo ring con una misma regla, seguro que lo va a matar, pues. Entonces, ponerlos a competir en igualdad de condiciones es lo más injusto que puede suceder. Eso igual se aplica al comercio. Las negociaciones para un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y los 5 países de Centroamérica se llevaron a cabo durante un año de manera casi secreta y sin consultar con la población, por lo que muy poca gente sabe lo que significa el TLC y sobre todo poca gente sabe en qué les beneficiará o les perjudicará. Finalmente, el tratado fue firmado en Washington en enero del 2004, en espera de ser ratificado por los parlamentos de cada país. El TLC es un pequeño eslabón de un gran proyecto del neoliberalismo para todo el continente. El Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA, que de llevarse a cabo, será el acuerdo de libre comercio de mayor envergadura del mundo, con una finalidad bien clara: la integración económica bajo el control de Estados Unidos de los recursos naturales y humanos de América Latina. De esta manera, las empresas norteamericanas tendrán las puertas abiertas para controlar y explotar todas las riquezas del continente. El TLC es una nueva forma de colonización, es decir, antes Estados Unidos mandaba a las fragatas de guerra y mandaba a sus marines para asegurar esos intereses en América Latina. Ahora no necesita mandar los marines y no necesita mandar sus ejércitos y sus fragatas de guerra. Ahora simplemente manda negociadores de tratados de libre comercio que hacen el mismo trabajo y les resulta hasta más barato y más eficiente. Tanto tienes, tanto vales. Para el neoliberalismo, todo lo que hay bajo el sol es una mercancía que se puede comprar y vender.
Todo tiene precio y todo tiene dueño. La cosa es hacer negocio y enriquecerse a como dé lugar. El agua, los bosques, la biodiversidad, nuestro patrimonio colectivo está en venta y en vías de ser privatizado aceleradamente. Lo que antes eran servicios públicos son despojados de las manos del Estado bajo la presión de los organismos financieros internacionales y de la Organización Mundial del Comercio. Para dejar amarrado todo esto se necesitan leyes y tratados que obliguen a los gobiernos, cada vez más débiles, a respetar estas nuevas reglas del juego. Y en estos planes, la firma del CAFTA es un paso importante. Estamos, en lugar de apoyar la producción nacional, abriéndole las puertas para que se la destruya, ¿no? Para nosotros que vivimos principalmente del campo, la primera víctima del TLC será nuestra agricultura, de por sí empobrecida, que no soportará la competencia de la industria agroalimentaria más fuerte del mundo. Por consiguiente, aunque el TLC nos abra las fronteras para vender a Estados Unidos, no podremos exportar gran cosa, y aunque nos lleguen productos más baratos, sin trabajo, no tendremos recursos para comprarlos. Con el Tratado de Libre Comercio supuestamente nosotros ya estamos fritos completamente. Principalmente los Estados Unidos subsidia a sus grandes productores, ¿verdad? Y nosotros, en vez de subsidiarlo, más bien, si nosotros debemos una deuda, más bien nos pueden embargar. Mientras nuestros campesinos luchan por sobrevivir, el agricultor de Estados Unidos recibe un promedio de $21,000 al año en ayudas estatales, lo que le permite vender sus productos incluso por debajo del precio de producción. Es lo que se llama dumping. Las consecuencias que el TLC va a tener en el campo van a ser desastrosas. Es decir, estamos ante la inminente desaparición de la capacidad de nuestras economías de producir lo que consume. De ser así, caeríamos en una peligrosa dependencia. Y los Estados Unidos bien saben que controlar los alimentos puede ser también un arma política muy efectiva. El control del estómago implica el control de la voluntad de la gente. O sea, si yo te controlo el estómago, tengo capacidad de manipularte, de imponerte, de determinar cosas desde mis necesidades hacia tu persona. Esta estrategia no es nueva. Se empezó a implementar con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que fue firmado en 1994 y celebrado con charro, bombo y platillo, como el inicio de una nueva era de prosperidad. En aquel tiempo ya se utilizaban las mismas promesas. Nuestro tratado es el mayor del mundo, 360 millones de personas. Por eso, si producimos con mayor calidad, tendremos más exportaciones, más empleo, desarrollo. ¿Qué les parece ese pronóstico, Luis? Soles. ¿Y el tiempo en México? ¿El tiempo en México? El tiempo en México es de brillar, de progresar, de crecer. Se da uno cuenta que nos meten puros engaños. Y por ahí nos entran y después, ¿quién son ellos? Ellos son los que se llevan los ganados y nosotros ¿qué? Bueno, yo le platico y lo que he visto. Entonces, yo estoy diciendo la verdad, vaya, y no estoy mintiendo ni agrandando por palabras más. A 10 años de la aplicación del TLC con Estados Unidos, en México, la producción agropecuaria está por el suelo y la dependencia alimentaria del país ha aumentado drásticamente. Casi 2 millones de hectáreas se han dejado de cultivar y cada día más de 1,000 personas se ven obligadas a abandonar el campo. Hace 10 años vivíamos y ahora sobrevivimos. Desde que entró en vigor el tratado, el precio de la tortilla se ha multiplicado por 5. México ha duplicado sus importaciones de granos básicos y el precio pagado a los productores ha caído hasta en un 60%, lo que ha provocado la ruina de millones de campesinos. Por eso ahorita se traen maíz del otro lado para que aquí se vienen a vender. Sí, pues aquí hay dos trailers que están trayendo maíz del otro lado. Sí, y aquí lo reparten a las tortillerías también. Sí, porque allá lo agarran más barato. Por eso le digo a usted que no, ya al campo ya no. No trabajamos por gusto. Antes del TLC,
México tenía 40 millones de cabezas de ganado. 10 años después, quedan la mitad. Nos deja así, pues casi en la ruina, porque tenemos que buscarle de otro lado. Esto ya no fue costeable. Antes del Tratado de Libre Comercio, toda esta porqueriza que ven estaba lleno. Tenía alrededor de unos 200 cerdos, más las pies de cría. Pero a través del Tratado de Libre Comercio, pues ya no es negocio. Esto es lo que dejó el TLC. Este es el único sobreviviente del TLC. A ver, para que lo piensen. En México, el campo se está muriendo. Casi 15 millones de pequeños productores están en la ruina y cada año, más de 1 millón de mexicanos intentan pasar ilegalmente a los Estados Unidos. Si no hay otra opción, obligado tienen que ir a Estados Unidos y es como morir. Y eso no es justo para uno, porque nosotros queremos el campo y queremos seguir siendo campesinos. Pues nos están obligando a eso. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a 4 vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Si eso está pasando en México, cuya economía supera 100 veces la de Nicaragua, no es difícil imaginar lo que ocurrirá en nuestro país cuando los granjeros de Estados Unidos empiecen a meter sus productos sin impuestos. Aquí también, las primeras víctimas serán los pequeños productores de granos básicos. Veamos, por ejemplo, qué ocurrirá con el maíz, base de nuestra cultura y de nuestra alimentación. Estados Unidos controla el 80% de la producción mundial de maíz y del comercio también. Es decir, ¿cómo se va a poder poner a competir a un productor nacional de maíz que no recibe ningún tipo de apoyo, ni mucho menos subsidio, con una de las empresas estas más grandes a nivel mundial, que facturan miles de millones anualmente solo en venta y comercialización del maíz? Obviamente que el Tratado de Libre Comercio lo que viene es a fortalecer ese poder de esas empresas transnacionales norteamericanas. Una de ellas es la Cargill, una de las mayores empresas exportadoras de granos del mundo, que no ha esperado la firma del TLC para asentarse en Nicaragua. En el 2001, Cargill compró la empresa pollera nicaragüense Tip Top. Y la Cargill utiliza gran parte del maíz con que alimenta a los pollos, no con maíz nacional, sino que con maíz que trae de Estados Unidos, y maíz que a propósito es maíz transgénico. Entonces Cargill lo que está haciendo es compró la pollera y por tanto se convierte en el que decide si compra o no sorgo. Y lógicamente decidió no comprar sorgo. Y lo que va a hacer es traer maíz amarillo de los Estados Unidos a costa de desplazar a los sorgueros. En Nicaragua, en El Salvador ya ocurrió. En El Salvador estamos hablando de 40.000 familias. Aquí estamos hablando de 10.000 sorgueros que son desplazados prácticamente. Entonces, eso implica, pues el Tratado de Libre Comercio es la competencia a muerte por desplazarte del mercado y convertirte en un consumidor. Otro ejemplo es el de Maseca, una empresa mexicana que en alianza con una transnacional norteamericana controlan el 70% del mercado de harina de maíz en el mundo. Una harina elaborada con maíz transgénico subsidiado, que constituye una competencia desleal a los productores locales. La tragedia no es que entre Maseca, no, lo trágico es que el gobierno no nos apoya con programas de fomento y desarrollo para que el agricultor maicero pueda producir harina de maíz y competir en el mercado con Maseca, que se podría perfectamente hacer. Son miles de tortilleras las que se están pasando a Maseca
¿Eso qué quiere decir? Que cada vez menos el agricultor va a tener a quien venderle y por tanto el precio, por eso es que está estancado y va a seguir estancado a lo largo de estos años. Pero el maíz no es el único ejemplo. La mayoría de los productos de primera necesidad se verán afectados por el TLC, aunque eso sí, no todos de la misma manera. Los grandes productores nicaragüenses, invitados a la mesa de negociación, han podido preservar sus intereses. El mejor ejemplo es el azúcar. En Nicaragua nosotros estamos pagando una de las azúcares más caras del mundo. ¿Por qué? Porque recordemos de que existe un grupo económico, el más influyente políticamente y el más poderoso, que es el grupo de los PELA. Entonces, como los PELA son productores de azúcar, es el único rubro que se subsidia en este país. O sea, aquí no se subsidia la producción de frijoles, aquí no se subsidia la producción de maíz, ¿no? Se subsidia la producción de azúcar. ¿Por qué? Porque los PELA son productores. El arroz es otro ejemplo de cómo el TLC perjudicará a los pequeños productores, pero beneficiará a los grandes, que ante la falta de incentivos para la producción, se están convirtiendo en importadores de arroz de Estados Unidos. Es el caso de la empresa nicaragüense Agricorp, que al pasar un acuerdo con la mayor exportadora de arroz del mundo, AgriRice, se convierte en uno de los grandes beneficiarios del TLC, amenazando la sobrevivencia de los 17,000 pequeños productores de arroz en Nicaragua, que estarían en disposición de venderlo mucho más barato. Estas empresas reciben un subsidio de 29 córdobas por cada quintal que comercializan. O sea, jalan la teta gringa y jalan la teta nica. O sea, a dos tetas están ordeñando. Entonces, el tratado, si vos te ves, empuja, estimula de pasar de productor a comerciante. Entonces, el tratado va a tener la virtud de abrir la frontera no para tener que vender, sino que para tratar de comprar con plata que no tenemos. Bueno, Agricorp está vinculado al capital de los empresarios sandinistas, ¿no? Que hay que decirlo, pues el empresario sandinista de nada se diferencia del empresario capitalista de derecha. Pero los problemas no terminan aquí. El afán de acabar con la autonomía alimentaria de nuestros países no tiene límites. Que las transnacionales dijeron, controlemos al agricultor. Y no es controlando el sistema no, controlémosle la semilla. Porque si yo le controlo la semilla, yo puedo determinar cuándo produce, qué produce y cómo lo produce. En el marco del TLC, Nicaragua se comprometió a legalizar la introducción de organismos genéticamente modificados, los llamados transgénicos, cuyos efectos sobre la salud podrían ser muy dañinos. La introducción de semillas transgénicas también tendrá graves consecuencias para el productor. Va a provocar una erosión genética, va a esterilizar nuestras variedades criollas. ¿Y qué va a pasar? Que el agricultor, que es gracias a la semilla que él sobrevive, va a dejar de ser un productor autónomo. O sea que el truco está en que cada año vos tengas que comprar la semilla. Pero resulta que estas semillas son altamente dependientes de químicos que esas mismas empresas transnacionales le están vendiendo a los productores, es decir, están creando más dependencia. O sea que si yo controlo la semilla, controlo el sistema de producción. Y si controlo el sistema de producción, controlo el hábito de consumo y controlo el mercado. Todas las políticas están orientadas para que no se produzca alimentos. Producir alimentos se está convirtiendo en una actividad subversiva. Entonces, a medida que entren más alimentos a los Estados Unidos, quiebran los productores nacionales y tenemos que comprar entonces más alimentos y por supuesto a un precio mucho más caro cada vez más. Cada año, Nicaragua está gastando $300 millones solo en comprar alimentos que antes producía, beneficiando de esta manera a transnacionales que terminan imponiendo sus precios hasta en los productos más básicos. El caso de la leche. El productor nicaragüense le vende a una corporación transnacional como Parmalat, le vende a 2 córdobas el litro de leche. El consumidor lo compra a 8 córdobas, el mismo litro de leche. ¿Por qué? Porque a quien benefició el Estado es a Parmalat. Entonces desestimula al productor nacional.
y estimula a la gran corporación. El resultado es, no hay mercado libre, este es un mercado amarrado, donde se benefician las grandes corporaciones y las familias oligárquicas nicaragüenses. Mi hermana que está en Estados Unidos podrá comprar allá las cajetas, las rosquillas, el pinolillo que tanto le gusta. Necesitamos pues un mercado como el que nos va a brindar CAFTA, o nos vamos a quedar para siempre pobres y sin mercado donde vender. Nicaragüense, el CAFTA será nuestro puente al progreso. Lo que el futuro nos depara con estos planes es todo lo contrario a lo que nos promete la propaganda. En términos reales, el TLC ya está en marcha y la muerte planificada de la agricultura seguirá empujando a miles de campesinos hacia las ciudades. Y al no haber oportunidad de empleo en las ciudades, la emigración aumentará. Solo en Costa Rica se estima que trabajan más de 500,000 nicaragüenses, muchos de ellos campesinos, que año con año se ven obligados a abandonar sus hogares en un desesperado afán por subsistir. Y para los que se quedan, hay algo previsto. Las maquilas, atraídas por una mano de obra abundante, alimentada cada año por 100,000 nuevos jóvenes en busca de trabajo. Nicaragua es una fuente inagotable de mano de obra fresca y barata, y se está convirtiendo en una gigantesca zona franca que crece y se extiende al ritmo de la pobreza. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe, porque según sus intereses, los capitales que llegan hoy se pueden ir mañana, por mucho que cuenten con la complicidad y la bendición de nuestras autoridades. Estamos en un paro laboral cívicamente, reclamando un salario justo para poder mantener a nuestros hijos. Ganamos 350 córdobas semanal, que no nos ajusta. Armecon es una máquina mexicana que fabrica componentes electrónicos para la industria norteamericana del automóvil, aprovechando doblemente los beneficios del TLC que México ha firmado con Nicaragua y con Estados Unidos, y aprovechando sobre todo una mano de obra entre las más baratas del mundo. Es parte del TLC. El TLC viene a explotar más, porque si entra el TLC va a favorecer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres vamos a hacer. Triste ejemplo de la cadena de explotación de los tratados de libre comercio que ha encontrado su último eslabón en la miseria de Nicaragua. Nuestro país está en venta y las grandes corporaciones se están adueñando de él y transformando su rostro, su cultura, su identidad. Fast food y gasolineras son las nuevas pulperías, donde el agua cuesta ya más cara que la leche. Nicaragua ya se maneja como una empresa donde solo importa lo que es rentable. Lo demás sobra o estorba. Con esa lógica, no importa que cada año queden casi 1 millón de niños y niñas fuera del sistema escolar. No importa que 1 de cada 3 niños estén desnutridos. No importa que los hospitales carezcan de medicinas. No importa, porque nada de eso afecta los planes previstos para Nicaragua. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a 4 vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente.
el Tratado de Libre Comercio, con las reglas que se pactó, es un mix con nombre comercial. ¿Por qué? Porque es mucha ventaja, mucha agua en poco tiempo y en poco espacio. O sea, lo que le va a caer a este país en poco tiempo y en este pequeño espacio que tiene, con una población que vive en champa plástica, es demasiado fuerte. Y la mejor manera de protegerse es resistir. En El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, se multiplican las manifestaciones de rechazo al TLC. Y en México, la crisis ha impulsado un amplio movimiento de protesta que está exigiendo la renegociación del capítulo agrícola del TLC. Dense cuenta de que la situación para nosotros está muy cabrona. Estamos muy jodidos, nos está llevando la chingada en México. Entonces, dense cuenta, busquen, resistan ustedes ante a estos acuerdos criminales. Muy buenos días, reciban todos nuestros socios y socias de la CCJ. ¿Cómo amanecen? ¿Ya se levantaron? Aquí está como siempre su programa favorito, como lo es Despertar Campesino. Bien, como se esperaba ya de las negociaciones, ya están por ratificar los congresos del Tratado de Libre Comercio y es por eso de que el día de hoy vamos a seguir abordando este tema muy importante, ya que tiene que ver con la vida de cada uno de nuestros productores. Y si es ahorita la situación, vulgarmente como la tenemos de jodida, y ya con el TLC, hay que vender la tierra y buscar emigrar a otros países, sino irse a los pueblos, a buscar cómo trabajar en empresas o a saber en qué. Si no nos organizamos, nunca vamos a llegar a hacer nada. Haciendo un esfuerzo, uniéndolos todos a la, uniéndolos todos los departamentos, todos los municipios, yo creo que podemos llegar a hacer algo. No crean. Si ahorita se miran cosas desastrosas y con un tratado así, que todo el mundo va a querer vender su tierra, irse a trabajar a lo más fácil, se va a desatar una delincuencia bárbara. Porque cuando los Estados Unidos comiencen a invadir nuestros mercados de productos, yo no sé cómo vamos a sentirnos nosotros. Hoy que estamos hablando tanta cuechería, a lo mejor, cuando andemos comiendo frijoles enlatados que vengan de los Estados Unidos. Yo se los voy a vender a los gringos a un precio cómodo, barato, de gracia, y los gringos me van a prohibir que me lo coma cocido y me lo van a mandar ellos enlatado. Bien, y hablando de alternativas, sería bueno de que nosotros comentemos qué estamos haciendo nosotros como pequeños productores para poder sobrevivir ante este sistema diabólico que nos está matando. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo en nuestras parcelas como alternativas ante este sistema? Si no buscamos a unirnos, a luchar juntos, no podríamos contrarrestar eso. Porque si no tenemos esa capacidad de abastecernos nosotros mismos, entonces nos invaden con productos y ahí es donde estamos perdidos, pues. Ante todas estas amenazas se hace más importante que nunca asegurar la producción de alimentos y a la par buscar alternativas de producción más rentables. Porque alternativas existen. A lo largo y ancho de Nicaragua desde hace tiempo se vienen desarrollando multitud de experiencias exitosas que tratan de romper con la dependencia económica y alimentaria. Y todo lo que ayude a romper con la dependencia es resistencia al TLC. Para poder sobrevivir, el pequeño productor se ve obligado a mantenerse en una lucha permanente por adaptarse a situaciones nuevas, experimentando nuevos cultivos, aprendiendo nuevas técnicas de producción, buscando mercados alternativos y nuevas formas de asociarse. Son miles los campesinos que, organizados, están abriendo nuevas perspectivas de desarrollo. Y en Nicaragua, los pequeños y medianos productores son una fuerza considerable. Ellos son los que producen el 80% de los alimentos del país, aunque generalmente no disponen de créditos ni de ayudas gubernamentales. Nicaragua dispone aún de un enorme potencial de soberanía alimentaria y de una gran experiencia acumulada.
en agricultura orgánica, en conservación de suelos, en manejo integral de plagas. Por todas estas razones, se puede decir que alternativas existen y algunas de ellas ya han demostrado ser competitivas. Un ejemplo es el de Café Nica, que acopia y comercializa el café orgánico de más de 6.000 pequeños productores, evitando los intermediarios, buscando mercados alternativos y consiguiendo para sus miembros condiciones más ventajosas. No solo con el café, también hay experiencias exitosas con la miel, el ajonjolí o el marañón, por solo dar unos ejemplos. Las capacidades existen, pero aún queda mucho por hacer para integrarlas en una cadena que ligue la producción, el acopio, el procesado y la comercialización. Única manera de ganar espacios en el mercado local e internacional. Las soluciones, ¿verdad?, a esta agresión que significa el TLC para los intereses campesinos parte de la capacidad de organizarse. Inicia en el momento en que nosotros unimos nuestros esfuerzos. Unir esfuerzos, crear alianzas y aprovechar capacidades instaladas para agregar valor a los productos y facilitar su acceso al mercado. No hay más alternativa que la de apostar por la iniciativa propia y la experiencia acumulada. Trabajamos uniones de cooperativas junto a cooperativas y asociaciones de productores. Juntamos la producción de forma que tengamos volúmenes suficientes para enfrentar mercados locales e incluso más allá de nuestras fronteras, e iniciamos alianzas para agregar el valor, procesar este producto y no ser menos productores de materia prima, sino campesinos que en alianza con empresas de trabajadores podemos poner en el mercado producto terminado. Esta experiencia es una prueba más de que existen alternativas, a pesar de las enormes dificultades que se presentan. Alternativas no solo para los productores, también para los consumidores, porque aprender a consumir lo nuestro es parte importante de la solución. La tarea no será fácil, pero no hay peor lucha que la que no se libra. En TLC decía, es como poner a David contra Goliat. Pero yo le decía, es cierto, era un gigante, y los Estados Unidos es un gigante. Entonces le decía, pero él me decía, pero vos qué pensás de eso. Mira, yo lo que pienso, que David venció a Goliat con la fuerza de Dios, que Dios le dio fuerza. Y nosotros con la fuerza, nosotros, ¿por qué no podemos pensar esto? Bien lo podemos hacer. ¿Ah? Entonces, unirlos todos y luchar. Luchar, aquí no hay de otra. Porque no crean, esta es una amenaza bárbara. Yo digo que este es peor que la plaga del gorgojo, porque si el gorgojo destruyó los pinos, el TLC nos va a destruir a todos. Digamos todos no al TLC. Mujeres, indígenas, agricultores, campesinos, obreros, profesionales y consumidores en general. Organicémonos y exijamos a los diputados la no ratificación del CAFTA. No todos los caminos tienen por qué conducirnos a ese TLC que nos quieren imponer. Aunque existan alternativas locales que ayudan, la solución pasa por creer que otro mundo es posible. Debemos exigir que cambien las reglas del juego que nos están imponiendo. El mal llamado Tratado de Libre Comercio sería no solo un atentado contra nuestra soberanía alimentaria, sino también contra la seguridad ciudadana y provocaría un desastre social de imprevisibles consecuencias. Nuestros gobernantes están a tiempo de evitarlo y nosotros a tiempo de decir no. El consumidor puede ser realmente un enemigo mortal